pues estudiando, estamos viendo importantísimos, ¿no? Lecciones muy importantes. Hoy día, aquí en el folleto de la escuela sabática, hermanos, ahí, por favor, confirmar si se ve la presentación. Ahí está el título para hoy día, hermanos, día viernes, ¿no? Prácticamente aquí se pone algunas preguntas como examen, tal vez, ¿no? Si hemos entendido, hemos comprendido el estudio de la lección de esta semana. ¿Se ve, hermanos, la presentación? ¿Alguien puede confirmar? Para estudiar y meditar. Bien, gracias, hermana. Gracias. Sí, entonces se ve. Entonces, hermano, ahí está. Vamos a ir entonces a ver este comentario, ¿no? Y justamente nos sugiere también leer este libro, El deseado de todas las gentes. Hay comentarios respecto al tema que hemos estudiado en este libro, El deseado de todas las gentes, el capítulo ahí titulado Dios con nosotros. Es el primer capítulo, hermanos, de este libro. Y aquí algunos párrafos, vamos a leer, hermanos, en nuestra lección está ahí. Nos dice aquí que el Señor Jesucristo, hermanos, el divino Hijo de Dios, ¿no? Existió desde la eternidad. Entonces, resaltar, hermanos, esta palabrita que el Señor Jesucristo no es que simplemente apareció recién, ¿no? Cuando nace de la Virgen María, sino que Él es eterno, ¿no? Así como Dios es uno con Dios y es eterno, ¿no? Así habíamos estudiado que en el principio pues era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y se encarnó luego, ¿no? Entonces aquí el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, hermanos. Ahí está, lo vamos a resaltar esto. Una persona en sí y sin embargo uno con el Padre, pues hermanos. Era la gloria máxima del cielo, ¿no? La gloria máxima del cielo era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto en nada usurpaba a Dios. Bueno, hermanos, aquí en Proverbios 8, 22 al 27, hermanos, está hablando acerca de la sabiduría y de la inteligencia, que también pues es parte, ¿no? De Dios, ¿no? Su sabiduría y su inteligencia con la cual ha creado pues este universo y nos ha creado a nosotros, ¿no? Y aquí hay versos de Proverbios 8, 22 al 27 haciendo mención a esto, ¿no? En el verso 22 dice, el Señor me poseyó, dice, ¿no? Hablando, como que la sabiduría estaría hablándonos, ¿no? La inteligencia nos personalizada nos estaría hablando. Y dice, el Señor me poseyó en el principio de su camino antes de sus obras de tiempos pasados, dicen. Claro. Desde la eternidad fui establecida, dice, ¿no? Desde el principio, desde los orígenes de la tierra, dice. Cuando no había abismos, fui engendrada, dice, ¿no? Cuando no había manantiales abundantes en agua. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, dice, ¿no? Hablando de la sabiduría y la inteligencia, que de igual manera, ¿no? Que la palabra de Dios, hermanos, está pues con Dios, unida, ¿no es cierto? Y esa palabra de Dios se ha encarnado y hemos visto la gloria de Dios como el Hijo unigénito en esta tierra. Continúo leyendo, hermanos, el 26 dice, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, todavía no se había hecho nada. Cuando dice estableció los cielos, allí estaba yo. Miren, hermanos, ahí se hace mención también a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que con su palabra crea a Dios, pero ahí está, hermanos, la sabiduría y también está la inteligencia, hermanos, ¿no? Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, dice. Muy bien. Entonces, hermanos, y continúa esto, ¿no? Este capítulo 8 de Proverbios, sería muy bueno leer todo ese capítulo. Aquí, hermanos, en los comentarios nos dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo, ¿no? Entonces es importante, hermanos, resumir
¿no? Nuestros estudios que estamos haciendo, de que Dios es uno solo, como dice el Shema, ¿no? La Biblia hace mención a esto que Dios es uno solo, ¿no? No son tres dioses, ¿no? Pero sí se manifiesta pues a través de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el mismo Dios, es el único Dios. Jesucristo dice, al que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Por otra parte, hermanos, bueno, aquí me pareció algo importante para la grabación. Hermanos, estamos comentando pues entonces, hermanos, de que Dios es uno solo, hermanos, Dios. Y dice todavía aquí, hermanos, Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad, hermanos, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera, hermanos, que de otra manera, ¿no? Que de otra manera dice aquí, a ver, repito esto, hermanos, ya. Esta verdad, hermanos, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera, hermanos, son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. Tal vez, hermanos, resumiendo también aquí, de que Dios es uno solo, que se manifiesta, pues no Dios aquí en esta tierra a través de Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra, ¿no? Encarnada, que también ahora en Proverbios vamos viendo la sabiduría, la inteligencia también. Pues él es la fuente de sabiduría, la fuente de inteligencia. Muy bien. Y continúa, hermanos, estos comentarios. Jesús dijo, hermanos, yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Dice así Juan 12:32. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo, y cuando contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comenzará a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Qué importante esto, hermanos, la cruz del Calvario, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, como dice aquí, hermanos, cuando a cada ser humano, ¿no? O sea, nosotros, o sea, individualmente también cada uno de los que estamos en esta sala, hermanos, cuando Cristo se ha revelado, hermanos, a nosotros como nuestro Salvador, ¿no? Que Él ha muerto por nuestros pecados, hermanos, en la cruz de Calvario, y ha sido enterrado, sepultado, y al tercer día ha resucitado, hermanos, y Él ahora se ha ido al cielo, está en allá como ser humano de carne y hueso, pero con naturaleza eterna, intercediendo como nuestro sumo sacerdote, o sea, ayudándonos a seguir adelante el camino que trazó Él, estamos siguiendo sus pisadas, entonces Él nos está ayudando, ¿no? Y si erramos, también ahí tiene la provisión, ¿no? Su sangre derramada en la cruz que nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? Esto es lo que ha sucedido en la cruz del Calvario, ¿no? Y cuando contemplamos, pues, al Cordero de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Que fue simbolizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Para las personas que vivían antes de que venga Jesús, había muchos símbolos, pues, hermanos, ¿no? Entonces, ellos también se hacen merecedores, ¿no? Al perdón, a la salvación, a la vida eterna, porque esa fe que han ejercido, gracias a que Jesús no vino, ¿no? Y dio su vida por nosotros, por todos los seres humanos, entonces ellos se hacen merecedores también, ¿no? Entonces ahí, entonces cuando contemplamos pues a Jesús como el Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio, hermanos, de la redención, o sea, de que nosotros seamos salvos, siendo nosotros somos conscientes de que somos pecadores, ¿no? Y por la justicia de Dios merecemos la muerte eterna, pero cuando contemplamos lo que ha hecho Dios a través de Jesucristo, su Hijo, entonces vemos que ahí nos redime, nos compra, nos salva, ¿no, hermanos? Entonces ahí, hermanos, comienza a revelarse pues a nuestra mente, en nuestra mente, ¿no? Esta hermosa noticia, ¿no, hermanos? Y
Y la bondad de Dios, pues, nos guía al arrepentimiento, hermanos, ¿no? Es hecho de contemplar el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Al morir por los pecadores, hermanos, Cristo manifestó, pues, un amor incomprensible. No es tan fácil comprender ese infinito amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Los seres humanos. Y este amor, a medida que el pecador lo contempla, ¿qué pasa, hermanos, cuando contemplamos este amor de Dios? Enternece el corazón, pues. Sí, pues, hermanos, es así, ¿no? Impresiona la mente e inspira contrición al alma, hermanos. Es interesante, hermanos, realmente, pues, ¿no? Contemplar, ¿no? Este amor infinito de Dios, esta misericordia que tiene Dios, que dar su vida por nosotros. Y si nosotros podemos decir a alguien, hermanos, y alguna vez como testimonio, hermanos, alguien que con quien conversé, una persona, era una mujer que parecía que estaba posesionada por el enemigo, vino, ¿no? Con toda como diría, hermanos, ¿no? Quería enfrentarse, ¿no? O sea, decir cosas, ¿no? O sea, que todo lo que estudiamos es una tontera y tantas cosas, ¿no? Entonces, y se notaba en su propia fisonomía, el rostro y todo, ¿no? De esta persona. Pero en ese momento yo lo único que le dije, mira, mm, digas lo que digas, hagas lo que hagas, una cosa es ser, Dios te ama, ¿no? No importa lo que tú digas o lo que tú hagas, pero Dios te ama, Dios te quiere a ti y Él ha hecho estas cosas por ti. Y hermanos, todo ese deseo de hacer daño, enfrentarse, luchar, no sé qué pensaba hacer, pero se derrumbó, hermanos. Simplemente cuando le dije eso, ¿no? Que Dios te ama. Eso es lo que yo sé. No importa lo que tú digas y lo que tú hagas, hagas lo que hagas, Dios te ama. Dios te ama. Y así. Entonces empezó a cambiar la fisonomía y todo, ¿no? Se derrumbó y se fue, pues, hermanos, en el corazón con el Señor, o sea, cambiar totalmente. Simplemente el hecho de saber que Dios nos ama, no importa lo que hagamos, luchemos, le insultemos a Dios, todo, pero ese es un principio, hermanos. Dios nos ama, hagamos lo que hagamos todo, ¿no? Es verdad que no le gusta a Dios las cosas malas que hacemos porque eso nos destruye, nos autodestruimos, pero nos ama, pues, hermanos. Es su naturaleza, es el amor, y Él ha dado su vida por nosotros, no por más que no lo aceptemos, pero sí Él ha dado, pero nos hacemos merecedores de todas las bendiciones por aceptarlo a Él. Y si no lo aceptamos también, pues Dios se pone triste y pues nosotros estamos eligiendo la condenación, ¿no, hermanos? Pero el amor de Dios permanece eternamente. Dios es amor, pues, hermanos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos está diciendo en estos comentarios, hermanos, ¿no? Y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente, inspira contrición al alma. Cuando los seres humanos hacen un esfuerzo por reformarse, nacido de un sincero deseo de hacer lo recto, es el poder de Cristo el que los está atrayendo, hermanos. Es Dios el que está operando si hay una transformación de nuestra vida. La influencia de la cual, hermanos, no son, dice, la influencia de la cual no son conscientes, obra dice, sobre el alma, obra sobre el alma. O sea, aún nosotros no nos damos cuenta, no somos conscientes de que lo que Dios está haciendo porque nos acercamos a Él, hermanos. Entonces, obra pues sobre nuestra alma y nuestra conciencia. Y se vivifica, dice, ¿no? Y la conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda, pues, se enmienda, ¿no? Se enmienda, hermano. Y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz, hermanos, como habíamos leído el texto, ¿no? Que el Señor nos atrae mediante lo que ha hecho en la cruz del Calvario, así es como nos atrae hacia Él, ¿no? Y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento haya, pues, hermanos, cabida en la conciencia. Entonces, recién las cosas que nos dice para hacer también
podemos hacerlo por amor al Señor, pues hermanos, ¿no? Hay ese poder en el Señor, en el amor de Dios, ¿no? Bueno, ese es el comentario y las preguntas para esta mañana, hermanos. Bueno, esto es un examen prácticamente. A ver, hermanos, si contestan, prenda su micro y conteste, a ver, hermano. ¿Por qué Juan comienza hablando de Jesús en su papel de creador, ¿no? O sea, en Juan capítulo 1 nos habla, ¿no? Que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, con mayúscula, ¿no? Y estaba pues, ¿no? Con Dios, recalca, y después nos dice que a través de Él se ha creado todo, hermanos, este mundo, todo el universo, ¿no? Y sin Él nada ha sido creado, pues con Él ha sido creado todo, ¿no? Hermano, justo, Entonces hace mención de que es creador también, sí, en el prólogo, diríamos, al comienzo de este evangelio. Sí, hermana, a ver. es importante recalcar, bueno, lo que dice Juan en un comienzo es de que o sea, marca la divinidad de Jesús, porque si lo hubiese puesto al nivel de los otros profetas, la verdad es que no hubiese sido lo mismo. Jesús era Dios y era importante que todo el mundo es importante que todo el mundo lo sepa. Si hubiese sido cualquier profeta, no hubiese sido importante para nuestra salvación. O sea, sí, pero no, porque Jesús era Dios. Ujú. Sí, sí, hermanos, ahí está. Bueno, eh, hace mención, ¿no? O sea, Juan está proponiendo, está afirmando, inspirado por Dios, por supuesto, de que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios, el único Dios que existe, hermanos, ¿no? Pero se manifiesta, ¿no? A través de Jesucristo, ¿no? En carne y hueso en esta tierra, como un hombre, como nosotros, 100% hombre, ¿no? Entonces, y él hace mención de que es divino, pues, es el mismo Dios, Dios divino, y también como que él es divino, Dios es el mismo creador también, ¿no? Es el que, o Dios dice, ¿no? Que a través de su palabra crea, pues, el universo. Y esa palabra es la que se encarna, que es el mismo Dios, pues, ¿no? Creador. Además de eso, Ah, hermanos, hay dos cosas, eh, sí, hermano, sí, alguien, sí, sí, eh, hermano eh, Julio. sí, Hay dos cosas, hermano. hay dos cosas dos hechos, no sé si podemos terminar decir lo siguiente. El Señor Jesucristo fue humano, ¿verdad? Humano. Entonces, dice en la palabra, en algunos textos de Juan, hijo del hombre, y también dice hijo de Dios. Entonces, lo primero, el Señor Jesucristo nunca dejó de ser humano. Y el segundo aspecto, dice, hijo de Dios, también como digamos, con esta identificación, el Señor Jesucristo nunca dejó de ser también divino. Entonces estamos hablando de un divino humano. Entonces es la primera garantía para el hombre. Y la segunda garantía que nos prefiere a nosotros como que está en el cielo actualmente. Era Dios y es Dios actualmente también en el cielo. Entonces, eso es justamente lo que nos está queriendo enseñar estos pasajes tan hermosos del libro de Juan, ¿no? Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, y también aquí otra pregunta es, ¿qué nos dice esto acerca de la importancia de la creación en toda teología? Dice, ¿no? ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la creación? Dice, importancia de la creación en toda teología es otra pregunta. Y todavía hay otra, ¿no? Dice, ¿por qué entonces, es importante que tengamos una comprensión correcta, dice, que tengamos una comprensión correcta de la creación, ¿no? Tal como se revela en las escrituras, ¿no? Comprensión correcta de la creación, tal como se revela en las escrituras. Y bueno, después viene otra pregunta todavía, ¿no? Bueno, hermanos, ahí está hablando, nos está haciendo preguntas acerca de la creación y la comprensión correcta, hermanos, tengamos, ¿no? De la creación. Eh, si alguien quiere responder, bien.
Y voy a pasar a la segunda y también si alguien puede responder, prenda su micro y responde. Dice, dos, profundice en la pregunta planteada al final del estudio del domingo. Dice aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre con la cruz si en lugar de morir en ella, el Dios eterno lo hubiese hecho un ser creado? Miren la pregunta, el Dios eterno. O sea que, digamos que en vez del Señor Jesucristo, como hijo de Dios, hijo del hombre, no hubiese sido él que venga a salvarnos, sino que hubiese sido un ángel creado por Dios, un ser creado por Dios, hubiese venido para redimirnos. ¿Eso hubiese sido posible, hermanos? Esa es la pregunta. A ver, hermanos, piensen para contestar. Y todavía ahí la última pregunta dice, ¿qué perderíamos si Jesús fuera cualquier cosa menos el Dios eterno? O sea, ¿qué perdemos si Jesús no hubiese sido, si no fuera Dios? Como no lo aceptaron, pues no los judíos como Dios, sino simplemente lo han aceptado como un profeta, como un ser humano, nada más. No así. Actualmente como pueblo, pues ellos están esperando al Mesías, ¿no? Porque no lo han reconocido a Jesús, no como el Dios eterno. Y hay algunos grupos religiosos, creo que también, no sé si son cristianos, pero no aceptan a Jesús, así como los judíos, como divino, ¿no? Como Hermano que Justo. es. Sí, hermana, por favor, a ver, Espere, respuestas a esa pregunta. no, la hermana Cecita habla en el chat, dice, hermano Justo, en la Biblia dice que Jesús dejó trono y gloria y vino como hombre. Por favor, eso explique, dice ella. A ver, hermanita, si nos aclara. A ver, vamos a ver en el chat, ¿no es cierto? Dice aquí, ajá, aquí, a ver, dice ahí, ¿no? Eh, dice Jesús que dejó trono y gloria y vino como hombre. Ah, bueno, ahí está, ¿no es cierto? La pregunta ahí está clara, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice allí? La pregunta, ¿no? Que el Señor, o sea, que realmente, pues, como Jesús, ¿no? Que está simbolizado, ¿no? Ahí, a través del verbo o la palabra, ¿no es cierto? Eh, es el mismo Dios, ¿no? Yo, para entender esto, hermanos, yo me pongo a pensar en mi persona y las palabras que yo estoy hablando, ¿de dónde sale, hermanos? De mi cabeza, de mi corazón, pero es parte de mí, mis palabras, ¿no? De mí está saliendo, entonces, más o menos, o sea, mis palabras están ligadas a mi propia persona. Y nuestro Dios, ¿no? A través de su palabra, Él crea, pues dice que aparezca las cosas en un día, 2 días, la creación en los 6 días, ¿no? Con su palabra empieza a creer, aunque al hombre lo hace de barro, ¿no es cierto? Con sus manos lo hace, ¿no? Bueno, pero con su palabra crea, y eso lo recalca en toda la Biblia, ¿no? Su palabra. Y esa palabra de Dios, ¿no? Se encarna, pues, o sea, lo que es Dios, entonces, esa palabra que es el mismo Dios, entonces se encarna como el Hijo de Dios aquí en la tierra para salvarnos y que también estaba profetizado de que a través de él nos salvaría, pues, ¿no? La simiente de la mujer, no aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿no? Bueno, entonces, Dios para mostrarse en esta tierra, ¿no? No podía él venir así con toda su gloria, ¿no? Como es Dios, tenía que quitarse toda esa gloria que él tiene, su esplendor, su presencia, ¿no? Que la Biblia dice es fuego consumidor para el pecado, entonces su presencia misma nos mataría a todos, pues no, hermanos, porque como todos somos pecadores, y no habría quien resista eso, pues, hermanos, la presencia del Señor, así con su gloria, ¿no? Como que ha tenido que velar, dejar su, 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 su trono, todo su poder, todo, ¿no? Velar y venir como un ser humano, pero era el mismo Dios. Por eso Jesús decía, el que me ha visto al Padre, ¿no? Y él era la misma sustancia, ¿no? De Dios, ¿no? Y aquí como ser humano se vio también pues la gloria de Dios como el Hijo único de Dios. Bueno, no sé si con eso estaría dando respuesta, ¿no? A la pregunta que hace nuestra hermana, ¿no? Bueno, hermanos, eh,
ahí está entonces, tal vez aquí responder esta pregunta, hermanos, ¿podía habernos salvado un ser creado? De hecho, yo me imagino que los ángeles se habrán ofrecido, ¿no? Por favor, déjenme ir a Dios. Yo voy a ir a salvar a la humanidad, voy a hacer todo, ¿no? Pero ¿por qué no podía, ¿no? Un ser creado ser salvador? Sino el mismo creador tenía que salvarnos, pues, hermano. Por eso dice el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Necesariamente, ¿no? El que ha creado al ser humano, él es el único que podía salvarnos. No un ser creado porque el creado pues no tiene vida en sí, sino porque Dios le dota de vida. No todos somos seres creados y gracias a Dios vivimos y nosotros no tendríamos esa facultad, ¿no? De dar nuestra vida y tomar otra vez nuestra vida. Entonces, pero Dios sí lo podía hacer a través del Hijo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, ¿no? No sé Entonces, si alguien puede aclarar un poco más esto. Es la pregunta que nos está haciendo, ¿no, hermanos? tenía que ser un ser que no tenga pecado. El ser humano no es posible que salve. Puede salvar físicamente de alguna forma, pero sin embargo, hermano, la salvación es del pecado, ¿no es cierto? Entonces no puede haber un salvador, sino tendrá que ser sin pecado, ¿no? Ujú. Muy bien, hermanos. Ahí, pues claro, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y no cometió ni un pecado pues murió por nuestros pecados. Eso es importante, ¿no? Esa parte es importante, ¿no? Ya. Ahora, no sé, los ángeles también son seres creados, ¿no? Que los que están con Dios no han pecado, pues, ¿no? Incluso hay otros mundos también creados donde hay seres humanos como nosotros, pero no han pecado, pero viven pues eternamente en esos mundos, ¿no? Que Dios ha creado. Entonces, pero esos seres creados, por más que no han pecado, como son creados, no tenían facultad pues de salvar. Necesariamente tenía que ser divino humano, pues no, o sea, este ser que nos salvaría. Prácticamente sería el mismo Dios, pues hermanos. Necesariamente el creador del ser humano es el único que podía salvarnos, pues hermanos. No había, me imagino, sí, no podría salvar a un ser creado, ni un ángel, ni otro ser, ¿no? Sino era el mismo Dios, pero en forma humana eso lo hizo para ser justo, ¿no? Para ser justo porque él venció al pecado, luchó contra Satanás como ser, y es nuestro ejemplo, nuestro modelo, él nos ha abierto un camino para seguir esas pisadas y que no, lo que él ha hecho, él nos dice que ustedes también pueden hacerlo. O sea, lo que Jesús ha hecho, nos dice, con su ayuda de él, nosotros podemos seguir esa pisada, porque él ha estado como humano en esta tierra, ¿no? Como humano. Entonces nosotros también somos humanos, entonces debemos seguir, ¿no? Esas pisadas hasta que venga Jesús por segunda vez. Amén. Pero aparte de eso, era divino, pues. Sí, ¿alguien más, hermanos, quiere participar? Hermanos, pueda aclarar. Luego vamos a ver, hermanos, pues el resumen que hace nuestro hermano Fustero, hermanos. Ahí está la presentación. Sí, hermano, hermana, ¿quiere participar? Bueno, buenos días, hermanito. Bueno, Sí, la hermana. Bueno. presencia de Cristo. Sin embargo, dice acá en mensajes selectos, estoy leyendo, eh, la preexistencia de Cristo. Sin embargo, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo acá en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre desde la eternidad. Era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban.
El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que nuestro Señor Jesucristo ya existía juntamente con Dios Padre y el Espíritu Santo, hermanito. Son tres personas, pero con un solo pensamiento, una sola unidad. Es bueno, al menos lo que yo entiendo, hermanito, pero usted dice solamente un solo Dios, dice no. Son tres personas, hermano. Amén, hermanito. Hermanos son tres personas, solamente hermanos que eh, la Biblia recalca, no, yo no soy el que digo, no, sino que la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que lo hemos leído, dice que es un solo Dios, no dice que son tres dioses. Sí, son tres personas, pero es el mismo Dios, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entender eso es importante porque, hermanos, hay la tendencia, yo pienso que es una estrategia de Satanás, ¿no? De que hacen diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces hay mucha gente que cree que Dios el Padre pues era malo, pues, ¿no? Era asesino, mataba, tantas cosas. Por eso anulan el Antiguo Testamento, no lo anulan, ¿no? Dicen, nada que ver con el Antiguo Testamento, solamente con el Nuevo, porque piensan que Jesucristo es diferente del Padre y que era buenito y que no es el mismo Dios este Jesucristo, entonces él ha cambiado los mandamientos también, ¿no? Y también hacen la diferencia con el Espíritu Santo y dicen muchas cosas, ¿no? Que es una energía, que es diferentes cosas piensan, ¿no? Pero la Biblia, hasta donde yo veo, ¿no? Es que es el mismo Dios y el mismo Señor Jesucristo confirma y dice, el que me ve a mí está viendo al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo eso? Le dice a Felipe, ¿no? Muéstranos al Padre. ¿No crees que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Entonces, y de igual manera, ¿no? Con el Espíritu Santo, que la Biblia se muestra como el único Dios. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el último día, hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que el Señor Jesús ahora está en esta sala? A través del Espíritu Santo. Es el mismo Dios, aunque Él en forma humana, pero eterna, está intercediendo allá en el cielo. Entonces, pero está presente también acá a través del Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios. Entonces, Claro. El hermanos, Señor, por ejemplo, hay que captar, entender eso, hermanitos, que para no dejarnos desviarnos, ¿no? De que hay tres pero, dioses. Mm, pero este es el espíritu de profecía donde nos dice, pues, hermanito, eso, ¿no? Que el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la ujú, excelsa gloria del cielo. Era el ujú, comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara, ujú, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Fui engendrado. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes, pues antes de los collados, yo allá había yo sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el ciclo sobre la faz del abismo. Eso está también en Proverbios 8, 22, 27. ¿No? Entonces hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Y esta es la ujú. luz que
en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad íntimamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables al paso de esta al paso que está encerrada como algo sagrado en la luz inaccesible y incomprensible. Tal vez por eso no entendemos o no comprendemos, hermanito. Amén, Sí, hermanito, amén. pues sí, 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 sí. En todo lo que se menciona, ahí estamos viendo que era uno con el Padre, ¿no? Es uno, pues es uno, ¿no? Y pero no hay diferencia, pues, ¿no? Porque Jesús mismo dice, ¿no? O sea, tenemos que guiarnos porque dice la palabra de Dios, no contradecir, no puede contradecir el espíritu de profecía a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿no? Si no, pues la espíritu de profecía no sería pues inspirado por Dios, no puede contradecirlo. Entonces la Biblia tajantemente dice que es un solo Dios, ¿no? Un solo Dios. Y es uno, el Señor Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo es uno solo, uno solo. Tenemos un solo Dios. No hay diferencia. Por eso Jesús dice, no, todo lo que yo hago es lo que el Padre hace a través de mí. O sea, si alguien quisiera ver una diferencia, pues no, no es diferencia, sino simplemente el hecho de que Jesús se manifieste como ser humano en esta tierra. Hay un nacimiento, claro, de la Virgen María y hay una muerte, ¿no? Por nuestros pecados como ser humano, mortal como nosotros, ¿no? Entonces, eso estaba profetizado y todo ello lo que tenía que suceder. Entonces, esto en el proceso de salvación sucede, ¿no? Como ser humano, Dios que se encarna, ¿no? Y cumple ese propósito, ¿no? Y como también ahora el Espíritu Santo está presente, pero es el mismo Dios, pues es el mismo Dios. Y ahora, no, no, en toda la Biblia no encuentro ninguna parte donde genere o se muestre una diferencia. No hay diferencia entre lo que es el mismo, pues es el mismo, ¿no? Lo que pasa simplemente que en el proceso de salvación se presenta, pues incluso nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos en esta tierra, Él se manifiesta pues a través de otros nombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se manifiesta con un símbolo que es el Cordero de Dios, ¿no? Y hay otros símbolos, incluso también que se manifiesta, ¿no? La presencia de Dios mediante muchos símbolos, ¿no? De la nube, ¿no? Y del fuego, la columna de fuego que acompañaba, por ejemplo, al pueblo de Israel, y así, una infinidad de símbolos que se menciona que siempre ha estado presente, pues porque es eterno, es el mismo Dios, siempre ha estado presente desde la eternidad en la creación y en todo, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Y hay que entender también lo que dice el espíritu de profecía. Hay que leer bien. Entonces, no puede Hermanito, contradecir el espíritu de profecía a la palabra de Dios, ¿no? Así, nosotros podemos estar mal interpretando. Eso podría ser, ¿no, hermanos? Sí, entonces, hermanos, a ver, brevemente va el tiempo, creo que nos ha ganado ya, hermanos. hermano Sí, ya Vito. nos pasó. Sí, hermano Marcelino, a ver si puntualmente puede Buenos días, decirnos hermanito. alguna. Buen día, hermanito. Hay misterios que nosotros no vamos a entender. Nuestra mente es humana, carnal. Nuestro pensamiento es finito. Solamente si nos espaciamos en la creación de Dios. Por ejemplo, el sol está allí y la Tierra alrededor del sol da una vuelta y es un año. Pero el último planeta de la creación, Neptuno, este da una vuelta al Sol por cientos de años. Nunca nuestra vida existiría para que una sola vez diera la vuelta al Sol. No podríamos nosotros permanecer vivos. Ahora, nuestro Sol da vuelta en el macrocosmos
y da una vuelta también en alrededor de ese macrocosmos en millones de años, una sola vuelta. Somos polvos, nuestra mente es finita, no entendemos mucha cosa. Pero la palabra de Dios es clara, dice en Isaías 9, 9 del 6 en adelante, dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Dios fuerte dice Dios todopoderoso. No ha venido cualquier inclén cuando dice es una criatura. No. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los nombres, los títulos de Cristo cuando nació en el Edén. Cuando dice yo y mi Padre somos uno, es una realidad, porque a él, por ejemplo, quien Tomás dijo a Tomás, incrédulo, sé creyente, trae tu mano y toca aquí en mi costado. Tocó y exclamó, Dios mío, se arrodilló y adoró. Jesús no dijo como el ángel, levántate, yo soy también humano como tú. No, recibió la adoración. El ciego que fue curado también. ¿Quién es aquel Cristo que yo creo? Yo soy el que está hablando, se arrodilló, le adoró, porque era Dios. Entonces, cuando dice en el principio, no, que el hombre y la mujer será uno, ¿cómo es eso, uno? Si son dos personas, a esa unidad se refiere. Es un misterio realmente que nuestra mente no va a entender, pero cuando Dios nos lleve al cielo, allá entenderemos. Pero mientras, como dice en Deuteronomios 29, 29, todas las cosas que están reveladas es para nosotros y nuestros hijos, pero las que no están reveladas, lo que no entendemos con claridad son secretos que pertenecen a Dios. Entonces, Dios hay algunas cosas que no nos va a hacer entender tan clarito ahora, pero cuando lleguemos al cielo entenderemos cómo es. Que Dios nos ayude, hermanos. Muy bien, gracias hermano Marcelino. Sí, pues hermanos, como dice aquí en el resumen que hace el hermano Sergio, está en Juan 1:1, dice, en el principio existía el verbo, ¿no? Entonces, esto, hermanos, Juan está preocupado justamente por las preguntas que, por ejemplo, nuestra hermana hace. No es una preocupación, es un deseo de entender. Entonces, lo que trata Dios a través de Juan es hacernos entender justamente, ¿no? Eso. Y con este versículo suficiente sería para entender. En el principio existía el verbo, ya nos imaginamos, o la palabra, ¿no? ¿Cómo es eso? Uno se puede preguntar, ya nada más de eso. Y el verbo estaba con Dios. Entendemos que la palabra de Dios está con Dios, pues que sale de su mente, su corazón, su palabra, ¿no? Eso es lo entendible, fácilmente un niño lo puede entender. Y el verbo era Dios. Entonces aquí sí habla acerca de que esa palabra también, ¿no? Está diciendo que el verbo era Dios, pero en la Biblia toda dice que hay un solo Dios, ¿no es cierto? Entonces no es que habría tres dioses, sino el verbo era Dios. Y este verbo, hermanos, que es la palabra, ¿no es cierto?, que Eh, está con Dios, se encarnó, dice en el versículo El 14, verbo es ¿no? el Hijo de Dios. Se Por eso, refiere a eso, hermanito. por eso, justamente, ¿no? Ese verbo Entonces no dice, podemos era separar, Dios, pues, ajá, era Dios, hermanito. entonces, Bueno, no sé. sí, No sí, entiendo hasta bueno, ahora porque usted dice uno solo, pero acá en Proverbios 8:22 también dice así, Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras, dice, ¿ve? Jehová me poseía en el principio. ¿A quién se refiere? Pues a nuestro Señor Jesucristo. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Acá también dice, está afirmando, hermano, en Proverbios 8:22 hasta el 27 podemos leer. Entonces, hermanita, lo que usted está diciendo está bien, un solo Dios, un solo pensamiento, pero son tres personas, hermano. claro, Padre, eso Hijo y sí, Espíritu Santo, sí, entonces una unidad. Digamos que usted es el Padre, tiene a su Hijo
¿no? Y usted lo que piensa le comunica a su hijo y su hijo tiene que hablar todo lo que usted ha dicho, tiene que comunicar, pues eso es más o menos lo que hace nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Están unidos en unidad, en pensamiento, en todo tienen que estar, se tiene que hablar uno solo, no dos, tres cosas, pues hermano. Ujú. Eso es lo que yo Sí, entiendo. Disculpe, claro. hermanito. Sí, Claro, no, está bien, hermana. Son tres personas que se mencionan, pero pues es un solo Dios, ¿no es cierto? Es un solo Dios. Eso no, cuidar ese aspecto y no, un solo pensamiento tienen los tres. pero es el mismo ser, pues no, es el mismo ser. Entonces, bueno, no es tan fácil tal vez entender eso. Bueno, voy a continuar lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. El texto para memorizar: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Era Dios, ¿no? Ahora, eh, vamos a ver aquí, hermanos, el comentario que hace nuestro hermano Sergio. Juan no hace referencia a las circunstancias del nacimiento de Jesús. No habla de ese tema. Se conforma con decirnos que Jesús se encarnó en el verso 14, ¿no? Dices. Pero antes no habla de la preexistencia de Jesús, no, pero antes nos habla, dice, de la preexistencia de Jesús, ¿no? Al que presenta como logos el verbo, o sea, el creador. Está presentando entonces aquí a Jesús, ¿no? O sea, al logos, al verbo, como el creador también, ¿no? Como el creador. O sea que Jesús, aunque lo conocemos en forma humana en esta tierra, pero a él antiguamente se le conoce como el logos, el verbo, ¿no? Y como el creador. Y entonces se hace ver que Jesús, que ha estado en esta tierra en forma humana, es el mismo creador, pues es preexistente, siempre ha existido, no es que aparece recién en esta tierra, ¿no? Bueno, y hay muchas personas que creen que solamente apareció en esta tierra como profeta, como los judíos tal vez lo aceptaron de esa manera, ¿no? O sea, no creyeron que era el mismo Dios. En el prólogo del Evangelio de Juan vemos a Jesús plenamente divino y plenamente humano también, pues Dios revelado a la humanidad, ¿no? Luz luz pura, dice, ¿no? Resplandeciendo en las tinieblas de este mundo. Entonces hace ver también a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como la luz pura, ¿no? Que resplandece ante las tinieblas. Una luz que fue aceptada por unos y rechazada pues por otros, ¿no? Entonces haciendo ver la luz, hermanos, como la vida, como la verdad, como la palabra de Dios, hermanos, que unos lo aceptan y otros no lo aceptan también. Generalmente, hermanos, en el tiempo también del Señor Jesús, entonces incluso los eruditos de la Biblia de ese tiempo, que eran los judíos, pues se dividían en dos. Siempre, e incluso acá en las salas nos podemos dividir en dos frente a lo que vamos a estudiar. Entonces, hay una división siempre en dos, ¿no? Entonces, hoy esta luz sigue brillando en el mundo, ¿no? Hoy esta luz sigue brillando en el mundo, pues, ¿no? Y la pregunta que hace el hermano Sergio, ¿la recibirás? ¿Compartirás con Jesús su gloria? Son preguntas que nuestro hermano plantea. El resumen que hace, lo hace en varias partes. La primera parte, su divinidad, que habla, ¿no? En Juan 1:1 al 5. En la segunda parte, su humanidad, en el verso 14, ¿no? Del primer capítulo de Juan. Y la tercera parte, la aceptación o rechazo que se hace de Jesús. Unos lo aceptan, otros lo rechazan, pues hermanos, ¿no? Por diferentes causas, ¿no? Eso es lo que hemos estudiado en esta semana, ¿no? Y su gloria también, ¿no? Hermanos, se ve su gloria, ¿no? De Dios, ahí está en el versículo 14, como el único Hijo de Dios, ¿no? Así se ve la gloria de Dios, del Padre, ¿no? Ahí están esas partes, hermanos, lo que hemos estudiado, y se desarrolla ahí la divinidad de Jesús, hermanos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es el verso, hermanos, en esta primera parte, ¿no? Y en el comentario pone nuestro hermano: Juan comienza declarando cuatro verdades fundamentales acerca del verbo de Jesús, ¿no? Vamos a ver las cuatro verdades fundamentales, hermanos, que nuestro hermano pone aquí. Primero, la preexistencia.
Cuando dicen el principio, eso quiere decir pues que el verbo es pues, no, o sea, ha existido siempre con Dios por la eternidad, hermanos. No, no es que ha aparecido así, no. Pero ese término, hermanos, que aparece en Jesús en esta tierra, hermanos, la Biblia dice claramente, ¿no? Que el Espíritu Santo engendró, o sea, ya pues en el vientre de la mujer de María, ¿no? Entonces, ahí con el poder de Dios, engendra en María, ¿no? Eh, la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? Nace como ser humano el Señor Jesucristo, de ahí que, ¿no? Como es engendrado por el Espíritu Santo, es por Dios, hermanos, que Dios hace eso. Entonces, pues, él nace 100% humano, pero también es divino, pues, hermanos, ¿no? Pero eso es para este plan de salvación en esta tierra. Pero siempre el Señor ha existido, ¿no? Y entonces ese hecho, ¿no? Que habla de engendrar, hace de que Dios se va a convertirse, como quien dice, ¿no? En ser humano, en ser humano. Se encarnó, dice Emmanuel, Dios con nosotros. Eso, hermanos, ¿no? Pero en segundo lugar, dice su intimidad con el Padre, ¿no? Era con Dios. Su intimidad con el Padre era con Dios, dice, ¿no? La tercera parte dice su divinidad era Dios, ¿no? Eso es lo que hemos visto en este versículo, ¿no es cierto? Este verbo estaba con Dios, era con Dios, dice, y también era Dios, pues su divinidad. El cuarto pone ahí, hermanos, su poder creador. Todas las cosas por él fueron hechas, pues, ¿no? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, pues eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuatro cosas que resalta nuestro hermano Sergio ahí. Es evidente la aparente contradicción entre dos de estas afirmaciones. Estaba, dice, con Dios y era Dios, ¿no? Eh, entonces aquí vamos a ver qué más comenta nuestro hermano. Bueno, vamos a ver, resaltar. Es evidente la aparente contradicción, dice, ¿no? Aparente contradicción entre estos dos. ¿Cómo puede ser posible, no? Estar con Dios y a la vez ser Dios. Y estamos aquí justamente, ¿no? Diciendo que es un solo Dios. La Biblia lo dice, no, no es que yo lo digo, ¿no? Entonces pareciera una contradicción, ¿no? Una contradicción, ¿no? Pero ¿cómo es que está con Dios y a la vez es Dios, sabiendo que hay un solo Dios? ¿Cómo es eso, no? Entonces, una aparente contradicción. Aparente, no, no, no sea una contradicción. Analicemos gramaticalmente el texto griego, dice, ¿no? El verbo estaba con, dice Dios, ¿no? El Dios, dice aquí en el griego, ¿no? El artículo él define a una entidad concreta, una persona denominada Dios. Jesús estaba con Dios el Padre, ¿no? Jesús estaba con Dios el Padre. Bueno, vamos a ver qué más dice aquí. Y en la otra palabra griega que está allí, Dios era pues el verbo. Y el verbo mismo era Dios, pues dice, ¿no? Era Dios, ¿no? El carácter del artículo definido se refiere, dice, a un concepto, declara la naturaleza, ¿no? Divina de Jesús, ¿no? Define, ¿no? Que es Jesús, es el mismo Dios. Él es Dios. Igualmente se dice que se hizo, bueno, en este caso carne, ¿no? Ahí está en el griego también, se hizo carne, ¿no? O sea, Dios, bueno, la Biblia lo confirma eso, ¿no? Sin artículo definido, ¿no? Declarando su naturaleza humana, Él es hombre, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, con el griego, explicando nuestro hermano Sergio este concepto. En la segunda parte, hermanos, la humanidad de Jesús, antes dice que aquel que es la palabra se hizo hombre y vino y vivió entre nosotros. Juan 1:14. Bueno, esta es otra versión. Miren lo que dice, hermano. Aquel que es la palabra, ¿no? Se hizo hombre, ¿no? Y vivió entre nosotros, pues, ¿no? Y bueno, eso entender, hermanos, que la palabra es importante, hermanos.
tal vez para aclarar un poquito esto es que la discusión y la división que se hace entre dos grupos, hermanos, de los que creen y no creen, incluso justamente es de la palabra, pues hermanos. Jesús dice, yo soy la palabra, ¿no? Que he venido de Dios, he bajado de Dios, soy el pan de vida. El que come mi carne y toma mi sangre tiene vida y vida eterna, pues no. Entonces ahí es donde se divide, pues no, la gente, ¿no? ¿Qué está hablando? No, no entendemos esto, ¿no? No entendemos. O sea, a lo que se refiere es que, hermanos, que si estamos estudiando aquí la palabra de Dios, es el mismo Señor Jesucristo, es esa palabra, ¿no? Que estamos estudiando, pero en carne estuvo presente en esta tierra, ¿no? Entonces, y eso es lo que el Señor está queriendo, creo que como en forma práctica, que nosotros aceptemos lo que está escrito en la Biblia, porque de eso Hermanito, depende la disculpe, vida eterna, no la muerte eterna. Sí, hermana, hermanito, alguna. bueno, o sea, Dios fue Dios, o sea, Dios, ¿y por qué pone el nombre de Jesús entonces sería? Porque acá dice en Salmos 32 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién se refiere? ¿Dios al mismo Dios? Jesús le dice eso. Estoy también un poquito confundida en ese aspecto. Claro, A ver, claro, o sea, no, justamente, ¿cómo, a quién se refiere? Porque si es Dios, debía ser solamente Dios, no tendría por qué nombrar Jesús, ¿no? Hermano A ver, Justo, hermanito lindo, ¿cómo es eso? sí, 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 continúa, hermano, hermano Marcelín. no sé si lo voy a poder contestar a la hermana. Mire, Jesús cuando estaba en esta tierra vino plenamente hombre. Disculpe, Entonces, en hermanito. hombre, no sé si está escuchándome. Cuando Jesús vino a esta tierra, desde el Belén, cuando nació, ¿no es cierto?, el año 4004 después de Adán, él nació en la tierra. El año 27 se bautizó. A partir de ese momento, él tuvo su ministerio 3 años y medio, según las profecías. En ese tiempo, él está actuando como hombre, 100% hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Por eso, en toda su trayectoria de su ministerio, aceptó la adoración de los seres humanos. Pero como ser humano, en la cruz, él dependía de su padre. En el desierto venció como humano, así como donde Adán fracasó en el Edén, él en la misma naturaleza de Adán venció a Satanás, humano, porque dependía de su padre, de Dios el Padre, porque vino humano, pero nunca dejó de ser Dios. Ahora, en la cruz él oró a su padre, ¿no es cierto? En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, como humano, pero cuando resucitó, se toma su naturaleza de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Acá en mi Biblia habla de San Juan 1:1, de lo que están hablando, dice lo siguiente. Cuando se contempla la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos desconcertados ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos en él, más admirable nos parece. Cuán amplio es el contraste entre la divinidad de Cristo y el desvalido niñito del establo de Belén. ¿Cómo podemos salvar la distancia que hay entre un poderoso Dios y un niñito desvalido? Y sin embargo, el creador del mundo, aquel en quien estaba la plenitud de la deidad, corporalmente se manifestó en el niño indefenso del establo, mucho más encumbrado que cualquiera, y sin embargo, llevando la vestidura de la humanidad. La divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se volvieron uno. Es en esta unión donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Contemplando a Cristo en la humanidad, contemplamos a Dios y vemos en Él el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. De ahí que Dios, cuando vino a esta tierra,
cuando Jesús nació en esta tierra era Emmanuel. ¿Qué cosa quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Si eso entendemos, quizás salvamos la valla. muy bien, hermanos. Sí, pues el Señor Jesucristo estando, hermanos, en esta tierra, la gente se arrodillaba, o sea, le adoraba. Y solamente se debe adorar a Dios. Eso no aceptaron los judíos, pues, ¿no? Tú eres hombre, no eres Dios, le decía. Tú te haces Dios. Por eso es que te clavamos en la cruz, porque eres blasfemo. O sea, no creían que Jesús era Dios también, ¿no? En ese caso, hermanos, estamos viendo justamente eso, ¿no? Que es el mismo Dios, pero son tres personas, ¿no? Como ya se ha mencionado, y Jesús, hoy en día, por ejemplo, Jesús, ¿dónde está Jesús? Jesús está en el cielo, está así de carne y hueso, como nuestro hermano mayor, está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Está junto al Padre, ahí está el Padre y el Hijo, ¿no? Ahí están. Pero es un solo Dios, ¿no? Es un solo Dios. Ahora está con nosotros en esta sala el Espíritu Santo, ¿no? Es la presencia del mismo Señor Jesucristo, del mismo Padre que está con nosotros ahora. Pero es el mismo Dios, es un solo Dios, pero son tres personas, pues hermanos, ¿no? Que se muestra, nos muestra la Biblia, pero es un solo Dios. Bueno, vamos a, hermanos, a continuar con este Amén. estudio que Gracias, está hermano. interesante, está muy interesante, hermanos, vamos a ver. Muy bien. Entonces, hermanos, acá, otra palabra griega que debemos tener en cuenta es la que usa Juan para referirse a Jesús en su prólogo. Ahí está la palabra, ¿no? Griega, su traducción es palabra, dicen, ¿no? Jesús es la palabra. ¿Qué palabra? Dice aquí la pregunta. La propia frase introductoria nos trae a la mente las primeras palabras del Génesis. En el principio creó Dios, dicen, ¿no? ¿Y cómo creó Dios, hermanos? Con la palabra. Ahí están los versículos 3, 6 y muchos otros versículos. Dice, sea que se separe, digamos esto, ¿no? O que aparezcan las plantas, o que aparezcan los animalitos. Y así aparece, hermanos. La palabra es poderosa, a través de su palabra crea, pues, ¿no? Y de esa palabra está hablando que esa palabra que se encarnó, pues, hermanos, el verbo se encarnó, la palabra se encarnó. Bueno, en el Nuevo Testamento afirma repetidas veces que Jesús es el creador de todo lo que existe. Él es la palabra que dio forma y existencia a todo el universo. Y aún, hermanos, también dice que sostiene. Actualmente, a través de su palabra, el Señor sostiene, pues no, a través del Señor Jesucristo, en otras palabras. Eh, el Antiguo Testamento, el Creador manifestó su deseo de habitar entre nosotros, por ejemplo, ¿no? Siempre el deseo de Dios estar con nosotros. Ahora, el Creador lo hace en forma física. Él habitó entre nosotros, literalmente acampó, puso su tienda entre nosotros. O sea, Él vino pues a esta tierra para estar con nosotros, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Dios Todopoderoso abandonó el cielo y se hizo criatura impotente. Miren, Dios Todopoderoso, Él es el que abandona el cielo y se hizo criatura impotente. ¿Por qué? Porque amaba tanto a estas impotentes criaturas, o sea, nosotros, pues a nosotros nos ama tanto, hermanos, que no podemos entender eso. Que deseaba liberarnos, pues, del pecado y darnos un futuro a su lado, hermanos. Bueno, en la tercera parte, la aceptación o rechazo de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, aquí se divide, ¿no? En dos, la humanidad. En ese tiempo que Jesús vino, su propio pueblo lo rechazó, aunque no todos, ¿no? Porque los discípulos eran judíos también, pues no eran del pueblo de Israel. Y la gente formó originalmente, pues no, hermanos, la iglesia cristiana fueron pues judíos que se convirtieron, pero como pueblo, la otra parte no, como pueblo, no lo aceptó. Se dividió en dos. Y lógicamente que después los gentiles se unieron a la iglesia, ¿no? A este pueblo, que todas las promesas, bueno, Dios tenía todas las promesas para este pueblo, entonces nos injerta, pues como hijos, ¿no? Nos convierte como
israelitas espirituales o judíos espirituales también, ¿no? Porque para ellos era la promesa, ¿no? De todo, pero como no lo aceptaron como pueblo, pero sí, literalmente como pueblo lo rechazó Dios, ¿no? Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora no importa que no hayamos nacido en Israel, hermanos, ese pueblo bendito, hayamos nacido en el Perú, en Chile, en cualquier otro lugar, hermanos, no importa, pero somos gentiles y nos adopta como sus hijos, como de su pueblo, ¿no? Como si fuéramos israelitas espirituales, ¿no? Bueno, en los comentarios, nuestro hermano pone así, al principio el mundo estaba rodeado de tinieblas físicas, literalmente, entonces, Dios, por su palabra, hermanos, iluminó físicamente al mundo haciendo separación entre la luz y las tinieblas. Aunque el sol todavía no había sido creado, hermanos, pero con su palabra hace la luz. Y hay una diferencia entre la luz y las tinieblas, ¿no? Eso con su palabra, hermanos, ¿no? Hace Dios todo eso. Ahora Dios mismo en la persona de Jesús, la palabra, ¿no? Es Jesús, venía pues a un mundo rodeado de tinieblas espirituales para iluminarlo con su luz. Esto es importante destacar, que en este mundo vivimos en un mundo oscuro, lleno de pecado, hermanos, pero cuando viene Jesús, ahí se ilumina pues la luz, la verdad se conoce y entonces ahí se ve qué cosa es mentira y qué cosa es verdad, pues hermanos. Jesús es la verdad, dice, yo soy la verdad. Bueno, es la luz, hermanos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como dice David también. Pero el mundo que él creó no lo reconoció, pues, hermanos, ni quiso ser iluminado por él, hermanos. Eso fue lo triste, hermanos. Ojalá que que hoy en día, hermanos, pues no suceda con nosotros eso, ¿no? Que lo rechacemos a él. Sin embargo, no todos rechazaron la luz. Algunos lo recibieron y lo aceptaron como su Salvador, como estamos en esta sala. Creo que todos lo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. La buena noticia es que a todos los que le recibieron y a todos los que hoy creemos en Él, hermanos, nos hace un hermoso regalo convertirnos en hijos e hijas de Dios, hermanos. Y finalmente me parece que esta es la última parte, la aceptación o rechazo. Ah, no, esta es la segunda parte, hermanos, de esto. Porque todo aquel que hace lo malo, hermanos, si estamos haciendo lo malo, hermanos, ¿qué está pasando? Es que estamos aborreciendo la luz y no viene pues a la luz. Uno aborrece la luz, por eso hace lo malo, pues, y no tampoco no se acerca a Jesús, que es la luz, ¿no? ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas, porque al acercarnos a Jesús, el Señor automáticamente nos reprende a través de su palabra. Es decir, a mí, por decir, me diría justo, ¿qué pasa contigo? Mira, así, así, así. Entonces, cada vez que uno se va acercando más a Dios, ve cuán pecador es, cuán malo es, entonces es así, ¿no? Ante la magnificencia de Dios. A veces pensamos que ya estamos bien. Mismo Job, según Dios decía que era íntegro, era perfecto, era un hombre pues cabal, ¿no? O sea, Job, Dios dice eso, ¿no? Pero cuando se presenta a Dios ante su presencia de Job, ¿no? Frente a esa discusión que hay, entonces se da cuenta que no conocía a Dios. O sea, Dios de palabra nomás, Señor, te conocía, dice. O sea, en verdad no te conocía. Y miserable de mí, qué cosa me he atrevido a hablar tantas cosas. No. Y es así, hermanos. Cuanto más nos acerquemos a Dios, vamos a ver nuestra indignidad cada vez más, hermanos. Y vamos a ver la luz cada vez más, la verdad que es Dios, hermanos. Y nos vamos a maravillar. Y va a transformar también nuestra vida. Mas el que practica la verdad, hermanos, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es así, hermanos. Pues así nos entregamos y no podemos ocultar lo que somos, pues, hermanos, ¿no? En el Evangelio de Juan queda patente la división de la humanidad, hermanos, en dos grandes grupos, los que aceptan y los que rechazan, pues, a Jesús, hermano. Los que aceptan, hermanos, no son condenados, dice la palabra, Señor. Si aceptamos a Jesús, entonces ya no hay condenación, hermanos. Si aceptamos a Jesús, entonces estamos
acercándonos a la luz, a la verdad, pues hermanos. Los que aceptamos a Jesús, entonces nuestras obras son hechas, ¿no? En Dios. O sea, Él es la vid, nosotros las ramas, Él produce los frutos, ¿no? Reciben la vista, como dice ahí en Juan 9:39, ¿no? Se convierten en hijos de luz y no están en tinieblas. Recuerden del ciego de nacimiento, hermanos, que se acercó a Jesús, aceptó a Jesús y empezó a ver más de lo que veía físicamente, espiritualmente vio. Mientras aquellos que de repente los mismos judíos que decían que veían, cada vez estaban en la oscuridad porque lo desconocieron a Jesús y se perdieron, ¿no? Mucha gente. Entonces, aceptar a Jesús nos convierte en hijos de luz y no estamos pues en tinieblas, eso es lo que dice la Biblia. Los que rechazan, hermanos, son condenados, ¿no? No vienen pues a la luz, ¿no? No quieren que sus obras sean reprendidas, ¿no? Se molestan. Entonces son cegados, ¿no? Les cierra sus ojos, ¿no? Aunque dicen que están viendo, los judíos eso decían, ¿no? Serán juzgados por su rechazo, ¿no? Entonces, porque rechazan la luz, pues ellos mismos se están condenando, ¿no, hermano? Y hermanos, hay la última parte, sí, la gloria de Jesús. Y hemos contemplado su gloria, dice, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos contemplado, ¿no? La gloria. A través de, viendo a Jesús, vemos la gloria de Dios. Ahí se muestra, Dios muestra su gracia y su verdad, ¿no? Dos cosas importantes, ¿no? Su misericordia y su justicia, hermanos, ¿no? De Dios, del carácter de Dios. Eh, ¿Cuál es la gloria de Jesús, hermanos? Ahí en Juan 17:5 hace mención que en primer lugar la gloria o honor, dice aquí, de que disfrutaba junto al Padre antes de encarnarse y que recuperó tras su ascensión. El Señor Jesús hace mención a esa gloria en la cual permanecía juntamente con Dios, estaba el Verbo, entonces ahí estaba en la gloria. O sea, el Señor Jesucristo siempre ha estado con el Padre, entonces tenía su gloria. Ha tenido que dejar pues la gloria, ¿no? Dios y su gloria y venir a este mundo, ¿no? Como el único hijo, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Eh, Se encarna y entonces cuando muere por nuestro pecado, es enterrado, resucita y otra vez asciende y ahora está con el Padre, el Hijo, ¿no? Juan 1:14, hermanos. En segundo lugar, la gloria de convertirse en ser humano, gloria que no fue apreciada en ese momento por los hombres, pero que fue vista con admiración por el cielo, pues, hermanos. Claro, es una maravilla, hermanos, esa encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No sé, yo me pongo a pensar que si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, tal vez tampoco hubiésemos creído como los judíos. No, pero te conocemos, tú has hecho una mesa para mí, tú eres el carpintero que has hecho esto, esto, aquello. ¿Cómo vas a decir que es Dios? Tal vez hubiésemos dicho eso nosotros. Así como los judíos no creían, pues no, tú eres hijo de María, de José, ahí están tus hermanos, tus hermanos. ¿Cómo vas a decir que es Dios? Bueno, pero hermanos, ellos tienen aún hoy oportunidad, el pueblo judío, de convertirse en un cristiano a aceptar, ¿no? Y hay que orar también por ellos y por toda la humanidad. Bueno, en Juan 12:23 y 24, hermanos, en tercer lugar, la gloria de la cruz. En la cruz Jesús alcanzó su máxima gloria, pues demostró con creces el amor de Dios por todas sus criaturas. Y esto es importante también, hermanos, que a veces pensamos que la gloria es cuando nosotros cantamos bonito y todos nos aplauden, o predicamos bonito y todos nos aplauden. Pensamos que es gloria cuando tenemos títulos en este mundo también, maestrías, doctorados, todo, entonces la gente se admira, somos buenos profesionales, bueno, somos lo máximo en todo, pues entonces ahí la gloria. Pensamos que ahí está la gloria, tenemos una casa, tenemos un carro, y pensamos que ahí está la gloria del ser humano. Somos premio Nobel, pensamos que ahí está la gloria, pues hermanos. Pero en la Biblia, hermanos, la gloria de Dios se muestra justamente en que Jesús va a ser escupido, está glorificando a Dios, así, lo golpean, lo pegan, lo clavan en la cruz, ahí en la cruz muriendo como un maldito, porque el que moría en la cruz eran los malditos, nada más. Él no era maldito, era pues justo, puro, santo, no pecó, pero Él es el que se puso en nuestro lugar. Nosotros somos los malditos, los pecadores, ¿no? Pero Él
cuánto nos ama, hermanos, que Él se ha hecho maldito para morir en la cruz. Y ahí está la gloria de Dios. ¿Cómo no lo vamos a glorificar a Dios? Cuán grande en amor, misericordia, y justo porque está pagando todos nuestros pecados, no, no pasa por alto ningún pecado. Ahí está la gloria de Dios, hermanos. Por eso si ahora nosotros también como cristianos hacemos todas las cosas, por más que nos digan lo que nos digan, hermanos, hagamos lo que Dios dice, la voluntad de Dios. Entonces, hermano, también se está viendo ahí la gloria de Dios. Dios está mostrando su gloria, ¿no? A través de sus hijos hoy en día también, hermanos. En la cruz Jesús fue glorificado por el Padre y el Padre fue glorificado por Jesús también, pues, hermanos, ¿no? Ahí está la relación de padre e hijo. Padre que es justo también se separa del hijo, por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está experimentando nuestra muerte segunda. Y Padre, como es justo, tiene que hacer eso, no, no pasar por alto ningún pecado. Tenía que pagar por nuestro pecado. Pero al final, hermanos, encomiendo mi espíritu, dice, ¿no? Encomiendo mi espíritu y así murió y resucitó al tercer día. Y alguien tal vez quería hacer un comentario. Bueno, toda la divinidad participó, dice, del supremo Hermanito, sacrificio hecho a favor del hombre. Sí, hermanita, nuestro puntualmente, Señor, hermanita, para que... nuestro Señor Ajá, Jesucristo dio ajá. gloria a Dios con su obediencia, ¿no? Y con su sacrificio que vino por nosotros a dar su vida por cada uno que nosotros somos pecadores. Y también, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos o tenemos alguna cosa, ¿no? O somos profesionales, todo eso también debe ser para gloria de Dios, no para nuestra gloria de nosotros, sino para gloria de Dios. Todo que nosotros tengamos casas, nos superemos, tengamos diplomados, o, ¿no? Todo es para gloria de Dios, ¿no? Porque si nosotros vamos a decir, por mí yo lo he hecho, lo he conseguido, he logrado hacer esto, aquello, entonces eso sería vanidad, orgullo, ¿no? Amén, hermanito, Sí, amén. amén, amén. Sí, solamente que aquí, hermanita, hermanos, pareciera contradictorio, ¿no? Porque el Señor dice, tú quieres ser mi discípulo, dice, ya, lo que vas a hacer es, te vas a negar a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Al joven rico le dice, vende todas las cosas, regálalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Parece contradictorio, ¿no? Pablo, en su vida práctica, él entiende eso porque deja todos sus títulos en el tacho de la basura, no para la excelencia de Jesús, porque qué mejor título, qué mejor vivir con el Creador que ha creado todo, que da todo, o sea, no te va, por añadidura te dará esas cosas materiales, ¿no? Pero si uno busca en primer lugar las cosas de Dios, o sea, parece contradictorio, pero eso es lo que demanda el Señor. Muchos tienen, digamos, estoy trabajando, ¿no? Y mi trabajo es en el sábado y todo, ¿no? Pero me dicen, mira, me han dicho a mí, ¿no? Justo, ahora tienes que trabajar los sábados. Y si no, no hay trabajo. ¿Está bien? Bueno, pues dejo mi trabajo. No hay ningún problema. Dijo, ya, yo me voy, pues ya. Entonces me voy, pues, ¿no? Entonces, pienso que ahí, cuando tú dejas las cosas de este mundo, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios, ahí está la gloria de Dios, ¿no? Ahí está la gloria de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, a costa de dejar títulos, como lo han hecho todos los seguidores del Señor, entonces dije, no que esté mal un título, que tú estudies en la universidad, que te formes. No digo que eso está mal, no, sino que en este caso a veces se contrapone a las cosas de Dios, la cultura, las tradiciones, las filosofías. Uno tiene que dejar de todo, ¿no? Y ser humilde para que Dios guíe nuestras vidas, ¿no? Porque a veces nosotros, pensando que nuestros títulos que hemos logrado en este mundo, pensamos que nosotros somos sabios y vamos a hacer las cosas de Dios y a Dios lo vamos a tener como cuando lo necesitemos nada más, ¿no? O cuando estemos enfermos, o cuando estemos algo, estemos ahí recién le damos. No, es que Dios se merece todo, ¿no? La gloria, la honra, y nosotros pues ponernos en las manos de Dios, ¿no? Esa parte sí parece contradictorio, hermanos, pero eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Si no estás dispuesto a dejar todo y negarte incluso a ti mismo y tomar tu cruz, entonces no puedes ser mi discípulo. Así dice el Señor, tajantemente dice el Señor eso, ¿no? Eso nos hace reflexionar bastante, hermanos,
Bueno, al paso que la palabra de Dios habla a la humanidad de Cristo, cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia, ¿no? El verbo existía como un ser divino, como el ser eterno, o como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, sin embargo, dice, era uno con el hombre, ¿no? Bueno, son comentarios, hermano. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Resaltamos esa parte, ¿no? Uno con el Padre, hermanos. Y si está hablando en alguna parte que había cierta diferencia, eso simplemente es por la actividad que tenía que hacer, pues no. El Hijo de Dios, por ejemplo, Él es el que estaba simbolizado como el Cordero de Dios, tenía que venir como Cordero y tenía que cumplir ese rol, ¿no? Pero era el mismo Dios, pues el que también estaba haciendo todas estas cosas, pero como el Hijo, ¿no? Como el Hijo. Pero es uno con el Padre. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo, así que, hermanos, vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender más, comprender más para conocerte también a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Señor, por favor, bendice a tu pueblo que Amor, ya todavía vengo. algunos se han quedado. Te pedimos, Señor, favores en el Ya vengo, bendito amorcito, nombre ya. de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Dios mediante, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones. Hasta mañana, hermanos. Hasta Hasta mañana, mañana, hermanitos. hermanitos. Hasta mañana. Muchas Hasta mañana. Hermanito, bendiciones. gracias. Bendiciones. Ah, hasta mañana, hermanito. Bien, hermanitos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.